¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo de regreso. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que leímos el libro de Julio Verne y les comenté, ya lo terminamos de la Tierra a la Luna y con el Doctor Ox, muy interesante, muy interesante. Pero les quedé de leer El mundo de Sofía. Ya lo leí, está buenísimo y por eso es que se los quiero compartir. La verdad es que está muy interesante y espero que les guste. Ok, vamos desde el principio. Dice, El mundo de Sofía, novela sobre la historia de la filosofía. Justin Gardner. Traducción Baguedun y Asunción Lorenzo. Grupo Editorial Patria, Ediciones Ciruela. Bueno, dice El mundo de Sofía. Este libro no habría nacido sin el alentador apoyo de Siri Daneving. También quiero agradecer a Maiken Eames su revisión del manuscrito y sus valiosos comentarios. Mi gran agradecimiento también a Trond Berg Eriksen por sus cariñosas observaciones y sólido apoyo profesional durante muchos años. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Goethe. ¿Qué tal? Así que si no conocemos nuestra historia, El jardín del Edén. Empezamos. Dice, al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorún. Habían hablado de robots. Jorún opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble del que Jorum. Era como si su casa se encontrara al fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol y ya al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente, los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto la temperatura subía y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía ver un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en su casa unas semanas seguidas se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando, resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundsen ponía en el pequeño sobre, Caminito del Trevo 3. Eso era todo. No ponía quién le enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella, pero ¿quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y a abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre,
Al gato Shortham le dio tiempo de salir a los arbustos, dar un salto a la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor, por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados flequillos de oro, Caperucita Roja y Pedro el Negro. Luego tuvo los periquitos, Cada y Pizca, la tortuga Govinda y finalmente el gato atigrado, Shere-Khan. Había recibido todos esos animales como una especie de compensación por parte de su madre que volvía tarde del trabajo y de su padre que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato de comida para Shere-Khan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. Y si se hubiera llamado algo completamente distinto, Annie Kronstein, por ejemplo, en este caso habría sido otra. De pronto se acordó que su padre había querido que se llamara Sinobe. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinobe Amundsen, pero no servía, todo el tiempo era otra chica a la que se le presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño, con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. «Soy Sofía Amundsen», dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. «¿Quién eres?», preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que se había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo: «Tú eres yo». Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo: «Yo soy tú». Sofía Amundsen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era que su pelo era liso, que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él, que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar a su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener? No resultaba extraño el no saber quién era. ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía se volvió a mirar a la chica del espejo. «Creo que me subo para hacer los deberes de naturales», dijo como si quisiera disculparse. Un instante después se encontraba en la entrada. «No, prefiero salir al jardín», pensó. «Missy, Missy, Missy». Sofía cogió al gato y lo sacó fuera y cerró la puerta tras de ella. Cuando se encontró en el camino de gravilla, con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. ¿No era extraño estar en el mundo en este momento, poder caminar como por un maravilloso cuento? Shere-Khan saltó ágilmente por la gavilla y se metió entre unos tupidos arbustos de grosellas. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía.
Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quería quedar ahí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Casi a diario durante medio año había pensado cuánto le echaba de menos. ¿No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez? En el camino de la villa, Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en que existía para esa forma de olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgía la idea de un fin de la vida. Lo mismo pasaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y cruz de una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuando más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía la otra también. La vida y la muerte eran como dos caras en el mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera resulta igualmente imposible pensar que uno se va a morir sin pensar al mismo tiempo en lo fanático que es vivir. Sofía se acordó de su abuela. Había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida, había dicho. ¿No era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir? ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizá deberían mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en este sobre se ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota de igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo? Son preguntas que se iba haciendo. Aquí nos vamos a quedar. Bueno, nos vamos a quedar en este punto. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Nadie sabe esas cosas, supongo, y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas la habían dejado tan aturdida que decidió irse a sentar al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. Muy bien, aquí vamos a parar. Como ven, está muy interesante, ¿verdad? Nos va haciendo preguntas. La primera pregunta es, ¿quién eres? Aparece un sobrecito y nos pregunta, ¿quién eres? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Ella se la hizo y dijo, bueno, soy Sofía Amundsen. Ajá, pero dice, soy algo más. Ajá. ¿Se han hecho esa pregunta? Muchas veces ¿quién realmente somos? Porque si nos cambiaran el nombre, si yo dijera, bueno, yo no soy Gloria, ¿quién soy? Ajá, soy mis ideas, soy mis pensamientos, soy mi cultura, soy mi entorno. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué tal? Bueno, pues espero que les haya gustado y que se hagan esa pregunta. Ya después vamos con la segunda. Está muy interesante. Espero que les esté gustando. Y yo les agradezco que me estén regalando un poco de tiempo para disfrutar de la lectura. Muchísimas gracias. Si les gustó, regálenme un like. Chao.